Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Esperemos que se conecten. Parece que hubo un error en el link. No sé si pueden a sus compañeros. Les voy a poner en el chat para que les compartan al resto de sus compañeros. Parece que hubo un error en el link. Si pueden compartirlo sería bueno, ¿no? Antes de comenzar Ingeniero, la por hacerle clase. una pregunta. Dígame. La clase de la materia que nos dio anteriormente no está subida en el... Ah, sí. Sí, lo que pasa es que no se me convirtió y tengo que hablar con sistemas de que se me convierta la imagen para poderla convertir. Pero sí les voy a subir, no se preocupen. Solo que como he estado medio ocupado, me he olvidado realmente, ya les voy a subir. No las tengo en formato en formato MP4, entonces no les he podido subir porque no se me hizo la conversión, entonces tengo que decir con sistemas qué pasó y cómo hacemos la conversión. O si no, ya veo cómo hago la conversión y les subo, no hay problema. Pero tranquilos, yo les subo a la materia que es de electrónica y radiofrecuencia. Sí, porque me imagino que para fin de mes ha de ser la prueba, ¿o no tiene usted alguna idea más o menos cuándo toca? Y realmente el ingeniero Albarracín, con ellos consúltenle. Con todo, yo hoy día subo esa clase ya, no hay problema. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Veamos cuántos son, realmente no sé cuántos son. Bueno, vamos a comenzar para ir adelantando. Tenemos 2 horas, no es mucho. Ya creo que la mayoría me conoce, no sé si alguien no me conoce, pero creo que la mayoría ya han sido alumnos míos, entonces con todo me presento. Soy Javier de la Torre, soy ingeniero en telecomunicaciones y tengo experiencia en lo que es marco regulatorio de telecomunicaciones en el país. Vamos a ver hoy día, la materia de marco regulatorio es muy extensa. Los que han cogido conmigo marco regulatorio saben que es una materia muy extensa. Pero como ingenieros en telecomunicaciones que van a hacer, lo principal es conocer por lo menos una ley, que es lo principal que un ingeniero en telecomunicaciones, y no en telecomunicaciones, sino cualquier ingeniero que trabaje en el sector de telecomunicaciones, en el sector de las TICs, en el sector de radiodifusión, en el sector de radiocomunicaciones, debe conocer la ley orgánica de telecomunicaciones. Esta ley orgánica es la ley que rige en el Ecuador y que nos dan los parámetros eh, o el marco regulatorio que rige las telecomunicaciones en el país. Entonces, como mínimo, un ingeniero en telecomunicaciones debe conocer la LOT, lo que se le conoce la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Es lo mínimo que debe conocer un ingeniero. Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar en estas 2 horas, o bueno, esta hora y más, 1 hora y 40 más o menos que nos sobra.
en ver lo que es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Sé que algunos estudiantes ya han visto conmigo la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, pero es bueno repetir y refrescar los conocimientos que ya hemos visto. Sobre el examen de fin de carrera, básicamente las preguntas saldrán de esta ley. Esta ley contiene todo lo que es las telecomunicaciones en el país y es lo básico que un ingeniero debe conocer. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema. Voy a continuar, no sé si estarán todos, realmente no voy a tomar lista, no tengo ni cuántos estudiantes son. Veo que están conectados 15 estudiantes, no sé si serán más o menos, pero bueno, vamos a continuar para no perder tiempo. Vamos a continuar. Cualquier consulta me la hacen por audio o por el chat, no hay problema. Voy a abrir aquí la pestañita. Vamos a ir viendo, voy a ir aclarando algunas cosas por si acaso no se entienda, porque la ley también esta ley parte de la Constitución de la República, ¿no? La Constitución de la República es el órgano supremo o es el documento supremo que existe en el Ecuador. Nadie puede estar por encima de lo que es la Constitución de la República. Y en base a la Constitución son las que se emiten las diferentes leyes que existen o rigen en el país. Una de ellas es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ninguna ley puede irse en contra de la Constitución, eso tienen que estar claros. Ninguna ley, reglamento, ordenanza, acuerdo ministerial, ninguna ley ni decreto ejecutivo, nada, ninguna ley puede estar en contra de la Constitución de la República. La Constitución de la República es el documento supra, o no supranacional, sino el documento de mayor jerarquía que existe en el país, por si acaso, y de ahí parten las diferentes leyes orgánicas, y la que vamos a ver es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es el desarrollar el régimen general de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado. ¿Qué quiere decir que es un sector estratégico? Cuando es un sector estratégico quiere decir que cumple 4 características especiales, que cumple la característica de que tiene una gran importancia política, económica, social y ambiental. Tiene que cumplir esas 4. Y dentro de los sectores estratégicos del Ecuador están las telecomunicaciones. Es por eso que en esta pandemia nunca se ha parado las telecomunicaciones y más bien los técnicos han tenido salvoconducto para poder operar, porque es un sector estratégico como la energía, como la luz, como la comunicación, la radiocomunicación, como los servicios de salud, etcétera, ¿no? Entonces es un sector estratégico que no puede pararse, ¿no? Entonces, esta ley desarrolla principalmente lo que es los sectores estratégicos de telecomunicaciones, ¿no? ¿Y cuál va a ser y cuál es, en qué potestad tiene el Estado sobre las telecomunicaciones al ser un sector estratégico? Puede administrar, regular, controlar y gestionar las telecomunicaciones. ¿A través de cuáles 2 organismos? ¿Cuáles son los 2 organismos que existen? El Arcotel y el Mintel, ¿no? El Arcotel, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, y el Mintel, que es el Ministerio de Telecomunicaciones, que es el ente rector de las telecomunicaciones en el país. Entonces, esos 2 organismos son los que existen en la actualidad y ellos son los encargados de administrar, regular, controlar y gestionar todo lo que tiene que ver las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. ¿Cuáles son los objetivos de la ley de telecomunicaciones? No lo vamos a ver todos, vamos a ver los principales. Dice, incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de telecomunicaciones. Como ustedes saben, las telecomunicaciones no es un servicio estático, ¿no? Es un servicio cambiante. Las telecomunicaciones, si hablamos cómo ha ido cambiando en el tiempo, ha ido evolucionando totalmente, ¿no? Una de esas es la telefonía móvil, otra es la televisión digital, las comunicaciones satelitales,
Entonces, todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, esta ley trata de promover el desarrollo de la industria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con IoT, el Internet de las Cosas, ciudades inteligentes, aunque eso no hay mucho en la normativa, pero al fin y al cabo se va a tratar de normar estas nuevas cosas que van saliendo. Lo que yo quiero que entiendan es que ustedes que las telecomunicaciones no es algo estático, sino es algo cambiante. ¿Qué más dice el inciso 5? Dice, promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones que incluyan audio y video por suscripción y similares, bajo el cumplimiento de normas técnicas, políticas nacionales y regulación del ámbito nacional relacionados con el ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. ¿Qué nos quiere decir? Promover redes de infraestructura de telecomunicaciones. También lo que son audio y video bajo suscripción. Las personas que no saben qué son audio y video bajo suscripción son lo que son las televisiones por cable, ¿no? Lo que es DirecTV, lo que es TV Cable, lo que es Univisa, etcétera, ¿no? Eso es bajo suscripción. Yo pago por tener un servicio. ¿Qué más dice? Cumpliendo las normas técnicas, las políticas nacionales, la regulación de ámbito nacional y el ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. Eso es una función principal del Ministerio de Telecomunicaciones, el tema de redes y soterramiento y mimetización. Para los que no saben qué es mimetización, quiere decir lo que es las antenas, ¿no? Estar de acuerdo no digamos al ambiente, ¿no? Estar de acuerdo a, se me fue la palabra, estar de acuerdo a cómo está la ciudad, ¿no es cierto? Las antenas tienen que estar pintadas. Un ejemplo, ¿no? En un edificio, las antenas o los paneles solares o los paneles celulares les pintan del mismo color del edificio para tener mimetización, ¿no? Que no cause un problema visual, en otras palabras. ¿Qué más? ¿Cuál es otro objetivo de esta ley? Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad distribuidas en el territorio nacional que permitan a la población, entre otros servicios, el acceso al servicio al Internet de banda ancha. Esto es sumamente importante. El servicio de banda ancha es un servicio cambiante en el tiempo. Hay países como Estados Unidos, Japón, que ellos tienen un ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, lo mínimo para considerarse banda ancha es 25 megabps. En Europa, lo mínimo es 30 megabps. Aquí en nuestro vecino Colombia son 20 megabps. Acá al sur, Perú, son 4 megabps. Nosotros en el país tenemos una ley antigua que no se ha modificado, que dice que para hacer un servicio de banda ancha tiene que ser mayor a 1 megabps. No se ha actualizado, debería actualizarse. Se hizo un estudio en el Mintel, más bien yo hice el estudio cuando trabajé en el Mintel, donde se verificó que en el país, el promedio del país ya está sobre los 6 megabps y yo propuse que se haga el cambio a 10 megabps en el país. No sé cómo quedaría eso. No sé si harán o no harán. Pero ya en promedio, en estudios que hizo la CEPAL, que sacó también estudios que hizo el Arcotel, en promedio estamos alrededor de 6 megabps en promedio en el país. Y nuestra ley dice que tenemos 1 megabps. Entonces hay que ir actualizando estas leyes para que entiendan, ¿no? ¿Qué más? Otro objetivo, establecer las condiciones idóneas para garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad con precios y tarifas equitativas y a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Este es otro objetivo muy importante, ¿no? Nosotros como ciudadanos tenemos varios derechos y la ley nos da varios derechos como obligaciones. Nosotros tenemos el derecho a tener un servicio de calidad, tener unos precios adecuados, un servicio que esté disponible, un servicio que sea equitativo y que no, más que todo, que el servicio no, mi condición social no impida tener acceso a las TICs. Es por eso que el Mintel tiene que, y también la Constitución indica que los servicios de telecomunicaciones son como los servicios básicos, es como la luz, ¿no? Todos deberíamos tener luz o servicios básicos, ¿no? Agua. El Internet es un servicio básico según la Constitución.
y deberíamos todos tener acceso al Internet. Debería proveernos el Estado el Internet, lo que ahora no pasa, ¿no? Entonces, esta ley garantiza a los ciudadanos el derecho a acceder a servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad. ¿Qué pediríamos como derechos, no? ¿Yo qué pediría, no? Que mi servicio sea continuo. Eso quiere decir disponibilidad, que no se corte el tema de mis servicios de telecomunicaciones, que sea de calidad. Si me dicen que vos va a tener 10 megas, me den 10 megas, que sea un servicio con seguridad, que lo que yo voy a transmitir a través de ese medio tenga la protección, porque van a tener mis datos, puedo mandar mis datos personales. Entonces son tres cosas fundamentales que yo debo tener. ¿Qué más me dice? Otro objetivo. Establecer el ámbito de control de calidad y los procedimientos de defensa de usuarios de servicios de telecomunicaciones, las sanciones por la vulneración de los derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, ¿no? ¿Quién es el ente encargado? El Arcotel. No sé si recién vieron en estos meses de pandemia, TV Cable no sé qué pasaría, creo que su red colapsó, no sé qué pasaría, y la red de TV Cable dejó de funcionar y realmente era de muy mala calidad, por decirlo poco. Y hubo tantas quejas que el Arcotel tuvo que actuar y fue y puso y mandó técnicos hacia TV Cable y vio qué está pasando, ¿no? Entonces, el Estado también nos protege en eso en tema de derechos y servicios de telecomunicaciones. Un ejemplo que les acabo de dar, que pasó ahorita en la pandemia, es lo de TV Cable, ¿no? No sé realmente qué pasaría con su red, se saturaría, tendrían algún problema técnico, etcétera. ¿Qué más dice? Garantizar la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se atribuyan para la gestión de estación de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a las bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, precautelando que su utilización prevalezca el interés colectivo y bajo los principios y normas que rigen la distribución equitativa del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, por si acaso, es un recurso limitado para el Estado. Es un recurso limitado, no es un recurso ilimitado. Al ser un recurso ilimitado, nosotros debemos tener o dar una administración eficiente. No podemos asignar, un ejemplo, ¿no es cierto?, un ancho de banda de 300 gigahercios porque es un desperdicio de ancho de banda. Entonces, eso va acompañado de las nuevas tecnologías que van saliendo y que hacen más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. ¿Y qué va por parte de la ley? La ley, en cambio, genera los mecanismos, como la tecnología va avanzando, la regulación también va avanzando. Entonces, la regulación, ¿qué dice, no? Yo tengo que dar los mecanismos o la viabilidad para poder dar la asignación del espectro radioeléctrico, sea para telecomunicaciones como sea para medios de comunicación. Se preguntarán por qué también los medios de comunicación. Los medios de comunicación también necesitan el espectro radioeléctrico, ¿no? Una televisión, una radio, necesitan espectro radioeléctrico. Eso no son telecomunicaciones, por si acaso. Telecomunicaciones es todo lo que es internet, servicio portador, servicio de datos, telefonía, comunicaciones satelitales. Servicio de comunicación o radiocomunicación o radiodifusión se refiere a lo que es televisión y radio, por favor. Son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo lo que es telecomunicaciones con lo que es comunicación. Por eso existe también la ley orgánica de comunicaciones. Pero las comunicaciones también necesitan el espectro radioeléctrico para poder funcionar. Es ahí que entra esta ley a indicarnos el tema de el espectro radioeléctrico. ¿Y alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuemos. Vamos a ver otro objetivo de esta ley. La ley promueve y supervisa el uso efectivo y eficiente del espectro radioeléctrico y además recursos limitados o escasos de telecomunicaciones y garantiza la adecuada gestión y administración de tales recursos sin permitir el oligopolio o monopolio directo o indirecto de las frecuencias de acaparamiento. Esto les daba un ejemplo a mis estudiantes de marco regulatorio. No sé si todos los que están aquí fueron mis estudiantes. No permite la Constitución de la República del Ecuador
la agrupación o el acaparamiento del espectro radioeléctrico. Un ejemplo, ¿no? Lo que le está pasando al alcalde de Yunda, o lo que le culpan al alcalde de Yunda, porque realmente no hay una sanción en firme, de que él acapara lo que es el espectro radioeléctrico en varios medios de comunicación, o lo que le dicen al SAR de México, que tiene un montón de radios y canales de televisión aquí en el Ecuador. Eso es un acaparamiento del espectro radioeléctrico en una sola persona o en una persona natural o jurídica. Entonces, no permite lo que es la ley orgánica, no permite el monopolio, ¿no? Fomentar la neutralidad tecnológica y neutralidad de la red. Esto más se utiliza para lo que es la interconexión de redes públicas. ¿Qué es una red pública? Lo que da un servicio público. ¿Cuál es un servicio público? Puede ser el Internet o la telefonía. La telefonía es el ejemplo más básico para entenderlo, ¿no es cierto? Yo soy un proveedor de Claro y quiero comunicarme con CNT, con TV Cable, con Lincoltel, con etapa, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que interconectarme. Eso se llama una red pública, porque me interconecto para poder llamar, si no, yo sería aislado y no podría comunicarme. Pero ¿cuál es la necesidad para poderme interconectar? Que existe una neutralidad de red tecnológica y una neutralidad de red. ¿Qué quiere decir? Que no existan protocolos propietarios, ¿no? Que sean protocolos abiertos para poderme interconectar. Si no, ¿cuál es el fin de yo tener una red si no puedo llamar? Un ejemplo, ¿no? Yo soy de TV Cable y no puedo llamar a CNT. Realmente no sirve, ¿no? Sería una isla que está ahí aislado del resto del mundo. Entonces, eso fomenta la neutralidad tecnológica y la neutralidad de la red. ¿Qué dice el objetivo 16? Simplificar procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes y actividades relacionadas con su administración y gestión. Ya vamos a ver, y es algo muy importante que un ingeniero de telecomunicaciones debe saber, por no decir lo más importante. Existen tres tipos de títulos habilitantes. Ya me adelanto un poco. Autorización, concesión y registro de servicios. Son tres. Eso es lo mínimo que debe saber un ingeniero de telecomunicaciones. Para yo tener un título habilitante para dar cualquier servicio de telecomunicaciones, existen tres tipos de títulos habilitantes. Autorización, concesión y lo que es registro de servicios. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Vamos a ver algunas definiciones que es importante conocerlas. Si no conocen qué es telecomunicaciones, ¿no? Ustedes van a ser ingenieros en telecomunicaciones y no saben qué es definición de telecomunicaciones. Ya la ley orgánica nos dice qué se entiende por telecomunicación. ¿Qué es un ingeniero en telecomunicaciones? ¿Qué es telecomunicaciones? Dice, se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, texto, video, imágenes, sonido o información de cualquier naturaleza por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por inventarse. Como ustedes saben, puede seguir inventándose, ¿no? Hace 70 años no había los medios ópticos, ¿no? No había la fibra óptica. Los medios alámbricos ya nacieron por la década de 1890, 1900, ya había los medios inalámbricos, los medios alámbricos poco a poco. Entonces, puede ser que exista o se invente otra nueva medio de comunicación, ¿no? Ya se habla de comunicaciones cuánticas, de computadoras cuánticas. Puede ser que exista otros medios de comunicaciones a futuro que reemplace los actuales. Pero principalmente tenemos dos medios, ¿no? El alámbrico y el inalámbrico. No hay más, ¿no? Entre los alámbricos está el óptico, ¿no? Solo que aquí en la ley los diferencia. Otras definiciones, espectro radioeléctrico. Para las personas que no saben qué es el espectro radioeléctrico, es el conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin necesidad de guía artificial, utilizado para la prestación de servicios de telecomunicaciones,
Radiodifusión, como pueden ver, separa, ¿no? Telecomunicaciones con radiodifusión sonora y televisión. No es lo mismo. Eso sí, hay ingenieros ya graduados de telecomunicaciones que piensan que telecomunicaciones quiere decir la radio, quiere decir la televisión. Eso no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Para qué más puede servir el espectro? Para seguridad y defensa, emergencia, transporte, investigación científica, entre otros. Se utiliza y se responderá a los principios y disposiciones constitucionales. Frecuencias esenciales íntimamente vinculadas a los sistemas y redes involucrados en la prestación de un servicio utilizadas para el acceso. Siempre les pongo el ejemplo a mis estudiantes, ¿no? Les digo que es una frecuencia esencial, es el que da el acceso, ¿no? Si yo voy a dar internet y por esa frecuencia yo pongo mi antena, tengo mi antena Ubiquiti, y pongo una antena Ubiquiti en la casa de mi abonado, ese espectro radioeléctrico que yo voy a utilizar, esa es una frecuencia esencial. En cambio, si yo tengo un backbone, aquí tengo mi nodo que está en Guamaní, pero mi matriz está en, no sé, me invento, ¿no? En Calderón, y me jalo un radioenlace, no sé, o me jalo un radioenlace, un backbone hacia Calderón desde Guamaní. Eso es un servicio troncalizado, esa es una frecuencia no esencial, porque no da un servicio como tal a un usuario, sino transporta la información, que puede ser datos, video, imágenes, internet, etcétera, ¿no? Telefonía, etcétera. Entonces, esas son las dos diferencias entre frecuencias esenciales y frecuencias no esenciales. Artículo 6, otras definiciones, radiaciones no ionizantes. Para fines de la aplicación de la presente ley se entenderá como las radiaciones generadas por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico que no es capaz de impartir directamente energía a una molécula, incluso a un átomo, de modo que pueda remover electrones o romper enlaces químicos, ¿no? Existen dos tipos de radiaciones, las ionizantes y las no ionizantes. ¿Cuáles son las ionizantes? Las que ya son a altas frecuencias, ¿no? Los rayos X, rayos gamma. Las radiaciones no ionizantes son las que utilizan las telecomunicaciones, como la comunicación satelital, las microondas, la comunicación celular, que son altas frecuencias también, ¿no? Porque estamos hablando dentro de los gigahercios, pero no, según estudios de la OMS, indican que no son capaces de mover lo que es una molécula o un átomo. Hay otra parte científica que dice que sí es posible y afecta al ser humano de estar muy expuesto a estos tipos de radiaciones en estos rangos de frecuencia. Entonces, hay dos tipos de fuentes o vertientes científicas, unas que sí y otras que no. Según la que emite la OMS, dice que no. Entonces, nosotros nos guiamos a la OMS y al UIT. Los que no saben qué es la OMS es la Organización Mundial de la Salud y la UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que son los organismos supranacionales. La UIT de Telecomunicaciones y la OMS de Salud. Por eso han de escuchar mucho la OMS ahorita en la pandemia. Radiodifusión, para que vean, no es lo mismo que telecomunicaciones, servicio cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general, abarcando emisiones sonoras de televisión o de otro género. Entonces, esto ya tiene que ver con radio y televisión. No tiene que ver nada con telecomunicaciones. Sistemas de audio y video bajo suscripción. Ya les di el ejemplo, ¿no? Lo que es TV Cable, lo que es DirecTV, lo que es Claro Fijo, lo que es Univisa, etc. Redes de telecomunicaciones se entienden por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, video, datos o cualquier tipo de señales mediante medios físicos o inalámbricos. Hay que entender, ¿no? Yo puedo tener redes por un medio inalámbrico, pero no quiere decir que yo no pueda tener por un medio físico. Es lo que yo les pregunto a mis estudiantes de marco regulatorio. Yo tengo una interconexión, pero si la interconexión es por fibra, no quiere decir que yo genere un radioenlace para tener un tema de interconexión. Lo mismo es para las redes de telecomunicaciones, ¿no? Redes públicas de telecomunicaciones. Este es el ejemplo que les ponía de la telefonía, ¿no? Toda red de la que depende la prestación de un servicio público de telecomunicaciones
o sea utilizada para soportar servicios a terceros será considerada una red pública y será accesible a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que la requieran, en los términos y condiciones que establezcan en la ley, su reglamento general de aplicación y normativa que emita el Arcotel. Una red pública es la interconexión entre redes, entre proveedores, ¿no? La red pública de telefonía. Yo quiero llamar desde CNT, quiero llamar a un número fijo de Claro, entonces yo tengo que interconectarme a través de una red pública. Entonces yo tengo que tener acceso. Es la diferencia de las redes privadas. Yo les pongo una pregunta a mis estudiantes de marco regulatorio que siempre caen. En temas de interconexión, algo así les pongo, la interconexión es en redes privadas. No, pues mi red privada es mía, ¿no? La red privada es la que ya me sirve para dar mi servicio. Un ejemplo, ¿no? Yo soy dentro de la telefonía mismo. Yo tengo mi red privada, genero todo lo que es mi telefonía, mi central telefónica, mis enlaces, mis etcétera. Pero esa es mi red privada. Tú no te vas a interconectar a ellos. Yo me interconecto a una red pública. Entonces hay que entender las dos cosas, ¿no? Una cosa es la red pública y otra cosa es la red privada, ¿no? ¿Qué nos dice la red privada? Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, ¿no? Movistar tiene su red privada que da servicio de telefonía móvil y tiene su beneficio, ¿no? Tiene su lucro, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un registro realizado al Arcotel y caso de requerirse el uso de frecuencias del espectro eléctrico del título habilitante respectivo. Vamos a ver el capítulo 2, dice prestación de servicios de telecomunicaciones, formas de gestión. Con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República, los servicios públicos de telecomunicaciones son provistos en forma directa por el Estado. Ya vimos que las telecomunicaciones es un servicio público y debe ser provistos directamente por el Estado. No pasa siempre, ¿no es cierto? Solo tenemos una empresa que da servicios de telecomunicaciones, lo que es CNT, ¿no? Que trata de dar todos los servicios, pero también hay otras empresas. Cuando es a través del Estado, son a través de empresas públicas o indirectas a través de delegación de empresas en economía mixta. Ya vamos a ver que se puede dar a través de empresas públicas, a través de empresas mixtas, donde tiene la mayoría accionaria el Estado, y la iniciativa privada, ¿no? Un ejemplo, Claro, CNT, Claro, Movistar, un ejemplo, ¿no? Y lo que es público, lo que es CNT. No hay empresas mixtas en el país. Solo CNT aún sigue siendo público, aún no han vendido para la mayoría accionaria. Vamos a ver lo que es derechos y obligaciones, definición de tipo de usuario. Esto es importante que conozcan, ¿no? Piensan que el usuario de telecomunicaciones es todo, es mentira, ¿no? Según el marco regulatorio y las leyes, hay tres tipos de cosas, tres definiciones importantes. Usuario, abonado y cliente. Cada uno tiene su definición. ¿Qué es un usuario? Es toda persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicación. Ejemplo, yo me voy a un cyber, me conecto al internet y estoy viendo el Facebook, yo soy un usuario. Soy un usuario de las telecomunicaciones. Eso es un usuario. El usuario que haya suscrito un contrato de adhesión con el prestador de servicios de telecomunicaciones se denomina abonado. El mismo ejemplo del cyber. El dueño del cyber contrató el acceso al internet con un proveedor. Ejemplo, contrató con NetLife para dar internet a su cyber. Él ya firmó un contrato de adhesión, ¿no? Le dijo, yo quiero tener 50 megas, no sé, 50 megas y punto. Y firmé el contrato, ¿no? Un contrato tipo casero, tipo home. Entonces, eso se denomina abonado de telecomunicación. ¿Y cuál es el último concepto? El usuario que haya negociado las cláusulas con el prestador se denomina cliente. Entonces, esta es la otra diferencia, ¿no? Yo soy una empresa, ¿no es cierto? Soy, no sé, me pongo un ejemplo. Soy Marathon, ¿no? Y quiero tener internet en todos mis locales y contrato con Telconet. Entonces le digo, Telconet, yo quiero tener 50 megas uno a uno en todos mis locales, quiero tener disponibilidad de 99,99999 ceros, quiero tener doble redundancia, quiero tener un call center 24 horas al día, quiero tener QoS, quiero que les des prioridad a lo que es audio. Entonces yo ya negocié mi contrato.
Entonces yo ya dejé de ser abonado y pasé a ser un cliente, porque yo ya negocié las cláusulas de mi contrato. Vamos a ver el título 4, regulación sectorial, regulación de mercados, pago por concentración de mercado para promover la competencia. Estos se inventaron en la ley del 2015 para fregarles a las telefónicas. A fin de evitar las distorsiones en el mercado de servicios de telecomunicaciones y servicios de suscripción y promover la competencia, los prestadores privados que concentran mercado en función del número de abonados de clientes del servicio de concesionario autorizado o registrado pagarán al Estado un porcentaje de sus ingresos totales anuales conforme a la siguiente tabla, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si yo tengo un 75% del mercado, yo tengo que pagar el 9%. Yo tengo el 65%, yo tengo que pagar el 7%, ¿no? Del 65 al 74,99. Del 55 hasta el 64, tengo que pagar el 5%. Entonces impusieron impuestos a, la participación en el mercado. ¿Contra quién fue esto, no? Contra las telefónicas, ¿no? Contra Claro y Movistar, bueno, más con Claro, que tenía una gran participación del mercado. Me imagino que también contra DirecTV, porque también tenía una gran participación del mercado. Entonces, este es un impuesto que se tienen que pagar los medios de telecomunicación que tienen mayor participación del mercado. Ya vamos a entrar ahora a los títulos habilitantes. Títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Servicios de telecomunicaciones. Todos los servicios de telecomunicaciones son públicos por mandato común constitucional. Les había dicho, ¿no? Los servicios de telecomunicaciones es como un servicio público. Debería considerarse como agua, luz, teléfono. Pero realmente no pasa, ¿no? Hay zonas desatendidas que no tienen acceso al internet, lo que pasa con los niños que no pueden estudiar. Los prestadores de servicios están habilitados para la instalación de redes de infraestructuras necesarias en las que se soportará la prestación de servicios a sus usuarios. Las redes se operarán bajo el principio de regularidad, convergencia y neutralidad tecnológica, ¿no? ¿Qué se refiere a la convergencia? A las redes de nueva generación, ¿no? Todo está convergiendo a lo que es redes bajo IP, ¿no? Entonces ya la ley prevé ese tema, ¿no? Tipos de servicios, servicios de telecomunicaciones. Son aquellos servicios que soportan sobre redes de telecomunicaciones con el fin de prevenir y facilitar la transmisión y recepción de signos, señales, textos, videos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de los abonados, clientes, usuarios. Dentro de los servicios de telecomunicaciones en forma ejemplificada y no limitada, se citan la telefonía fija, móvil, portadores, valor agregado, y el internet, etcétera, ¿no? Pero como pueden ver, son dos cosas totalmente diferentes, telecomunicaciones que comunicaciones. Servicios de radiodifusión. Radiodifusión quiere decir que utiliza el espectro para dar un servicio de difusión, como la televisión y la radio. Son aquellos que pueden transmitir, emitir, recibir señales de imagen, sonido, multimedia y datos a través de estaciones de tipo público, privado, comunitario, con base a lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, ¿no? La Ley Orgánica de Comunicación define tres tipos de estaciones: estaciones públicas, privadas y comunitarias. Servicios de señal abierta son los siguientes, ¿no? Radiodifusión sonora, comprende toda transmisión de televisión de audio y datos que se destinan a ser recibidas por el público en general, de manera libre y gratuita. Radiodifusión de televisión comprende toda transmisión de señales audiovisuales y datos que se destinan a ser recibidas por el público de manera libre y gratuita, ¿no? La TDT es gratuita, por si acaso, la televisión digital terrestre es gratuita, ¿no? Es una radiodifusión de televisión.
Servicios por suscripción. Tenemos lo que son servicios de radiodifusión que solo pueden ser recibidos por unos usuarios que previamente hayan suscrito un contrato de adición. Yo tengo que firmar un contrato para tener lo que es DirecTV, ¿no es cierto? Para tener Claro TV, para tener, no sé, cualquier televisor o televisora por suscripción. Títulos habilitantes, esto es lo más importante y esto es lo que deben saber, lo mínimo que debe saber un ingeniero, ¿no? Existen tres tipos de títulos habilitantes. Existen lo que es concesión, autorización y registro de servicios. ¿Qué dice concesión? Para servicios tales como telefonía fija y servicio móvil avanzado, así para el uso de explotación del espectro radioeléctrico. ¿Qué dice autorización? Para el uso y explotación del espectro radioeléctrico por empresas públicas o instituciones del Estado. Registro de servicios, los servicios cuya prestación se requiere el registro son entre otros los siguientes: servicio portador, operadores de cable submarino, radiodifusión, valor agregado, acceso a internet, redes y uso privado y reventa. Ejemplo, si yo quiero ponerme un ISP, necesito registro de servicio. Si yo soy una empresa pública, y quiero dar telefonía móvil, necesito autorización. Si soy una empresa pública y quiero dar telefonía fija, necesito el servicio de autorización. Si soy una empresa pública y quiero utilizar el espectro radioeléctrico, necesito el título habilitante de autorización. Si soy una empresa privada, soy Movistar, claro, y quiero dar telefonía fija, necesito concesión. Si soy una empresa privada y quiero dar telefonía móvil, necesito concesión. Si soy una empresa privada, necesito el título habilitante de concesión para el uso del espectro radioeléctrico. Una pregunta chistosa que les hago a mis estudiantes: ¿qué pasa si soy una empresa pública y quiero dar acceso a internet? ¿Qué título habilitante necesito? La mayoría me contesta autorizaciones. Pero no, cuando una empresa pública solo quiere dar acceso a internet, necesita solo hacer lo que dice el registro de servicios. Entonces ahí sí cambia, ¿no? Ahí sí cambia. Cuando una empresa pública solo quiere dar internet, no quiere dar ni telefonía, no quiere dar ni televisión, no quiere dar etcétera, entonces solo necesita el registro de servicios. Es una pregunta chistosa que les hago a mis estudiantes. Entonces, existen estos tres tipos que hay que diferenciar, ¿no? Si yo quiero ponerme un ISP, ¿no? Quiero emprender, quiero ponerme un ISP y voy a dar por fibra óptica, solo necesito registro de servicios. Pero yo soy un ISP y como no tengo para desplegar fibra óptica, voy a dar por radio enlace. Si es licenciado, tengo que tener una concesión. Si uso bandas libres, no necesito una concesión, solo necesito un registro. Registro el número de puntos que tengo en lo que es acceso a internet y eso tengo que pagar un valor por esos números de puntos. Entonces, no necesito un título habilitante si doy en bandas libres. Pero si voy a dar en una banda licenciada o mi backbone, por temas de backbone mismo, de que no tenga interferencias, tengo mi backbone en una red inalámbrica con licenciada, necesito una concesión. Entonces, aparte del registro de servicios, necesito una concesión. Espero que quede claro porque esto es importante, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Y que una consulta, ¿en algún caso se puede llegar a tener los tres tipos de títulos para algún servicio o algo? En ninguno, porque el público nunca va a tener concesión. Un servicio público por un privado, nunca, entonces máximo en un privado dos. máximo puede tener concesión y registro de servicio. En ningún caso puede tener los tres. Ok, Inge, gracias. Uh-huh. Duración. Este es otro, ¿no? Aquí dice 15 años, pero en la realidad son 15 años para la empresa privada, 15 años para la empresa pública, ¿no? El tiempo de la concesión. 15 años empresa privada, 20 años empresa pública, ¿no? A CNT se le da más años, un ejemplo. Transferencia o cesión.
Los títulos habilitantes no podrán enajenarse, cederse, transferirse, arrendarse o grabarse por ningún medio sin autorización de la agencia del Arcotel y de las telecomunicaciones, ¿no? Es prohibido, si yo tengo un título habilitante de cualquier índole, yo no puedo vender. Es lo que pasa mucho en las radios y siempre les pongo ese ejemplo a mis estudiantes. El dueño de la radio cree que es dueño hasta del espectro radioeléctrico y vende la radio con todo y concesión. Eso no. Y eso es una infracción de tipo 4. Va al Arcotel y le quita la concesión. Y dice miau, y ahí comienzan los líos legales, ¿no? Entonces, no hay cómo enajenar un título habilitante. Extinción de los títulos habilitantes. Los títulos habilitantes para la estación de servicios de telecomunicaciones con independencia de su clase y duración se extinguirán por, ahí están, ¿por qué se pueden extinguir? Expiración del tiempo de duración y no se haya solicitado y resuelto la renovación. Si yo tenía un título habilitante y ya se acabó el tiempo, pasó los 15, 20 años y ya no solicité la renovación, entonces expira, ¿no es cierto? Por incumplimiento de las instalaciones dentro del plazo establecido, casi siempre es un año, según las otras normativas, en casi todos los servicios de un año. Yo pedí un ejemplo, ¿no? Pedí una radio, ¿no? Solicité una radio, quiero ponerme una radio y pedí una concesión en la banda FM y nunca puse la radio. Entonces, tengo un tiempo de un año para poner la radio. Si no, esa frecuencia se revierte al Estado. Mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no afecte el interés general, la continuación de servicios ni a terceros, se entenderá por mutuo acuerdo la renuncia del titular o habilitación. Esto es importante porque dice mutuo acuerdo y porque dice continuidad de servicios, ¿no? Si yo soy el único proveedor de telefonía fija y doy por un medio inalámbrico, ¿no? O soy el único proveedor de telefonía celular en el país y ya no quiero dar, entonces voy a afectar un servicio público, no podemos, ¿no? Entonces siempre hay que ver la afectación de servicio a terceros, pero se puede llegar por mutuo acuerdo. Por muerte de su titular, obviamente, ¿no? Si el que pidió la concesión se muere, no es que heredan los hijos. Declaración anticipada unilateral debidamente motivada realizada por la Arcotel cuando se declare la disolución o quiebra de una persona jurídica, si hay una disolución de una empresa, por pérdida de capacidad civil del titular, en caso de que cometí un delito y estoy preso, no pierdo todos mis derechos, pero sí pierdo algunos, ¿no? Por hechos o actos que impidan la continuidad del título habilitante. Uso del espectro radioeléctrico, derecho y tarifas por el uso del espectro. La Arcotel fijará el valor de los derechos por el otorgamiento de los títulos habilitantes, así como las tarifas por el uso y la explotación del espectro radioeléctrico. Hay un reglamento, y hoy día justo les tomé a algunos estudiantes que calculen la tarifa por el uso del espectro radioeléctrico, también a los que les tomé el día martes. Entonces hay unas fórmulas que ya están preestablecidas, ya llevan creo que más de 15 años, que fue establecida por el CONATEL, que ya no existe, que aún la utiliza el Arcotel. Hay varios estudiantes que confunden y piensan que porque el CONATEL emitió ese reglamento, aún existe el CONATEL. No. Emitió el CONATEL, pero ahora el que ejecuta es el Arcotel. Ya no existen las otras entidades. Adoptó esas funciones, no le vio la necesidad de cambiar ese reglamento que dice todo, si uno lee ese reglamento, todo dice CONATEL, pero realmente el que ejecuta es el Arcotel en la actualidad. Entonces hay unas tarifas y ¿quién es el ente encargado? El Arcotel. Duración. Los títulos habilitantes para el uso y explotación del espectro radioeléctrico tendrán la misma duración del título habilitante del servicio a los servicios a los cuales se encuentran asociados y se encontrarán integrados en un solo instrumento. De no estar asociados a un servicio alguno, durarán 5 años, ¿no? Si yo pido un espectro radioeléctrico y no está asociado a un servicio, entonces eso dura 5 años. Si está asociado, ejemplo, yo tengo telefonía móvil y yo tengo espectro radioeléctrico con una concesión, durará lo mismo, ¿no? 15 años para la privada, 20 años para lo que es la empresa pública. Uso y explotación del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión. Radiodifusión es radio y televisión. El otorgamiento de la frecuencia del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión se sujetará a lo dispuesto a la Ley Orgánica de Comunicación. Hay otras características en la Ley Orgánica de Comunicación. Ahí nos dice cuántos porcentajes del espectro radioeléctrico está reservado para lo que es público, privado y comunitario. Bueno, no está eso dentro de esta ley, pero para que sepa.
Tarifas para adjudicación y uso de frecuencias para el servicio de radiodifusión. Los poseedores de títulos habilitantes para servicios de radiodifusión del tipo comunitario y privado están obligados al pago de tarifas por adjudicación y utilización de frecuencias. Entonces, las empresas privadas y comunitarias tienen que pagar por la adjudicación y por la utilización del espectro radioeléctrico. Las empresas públicas solo pagan por la adjudicación, no pagan por el uso. Ellos hacen un devengamiento social por el uso del espectro radioeléctrico. ¿Qué dice? Artículo 61, aprobación de tarifas por adjudicación y uso de frecuencias por servicios de radiodifusión. Las tarifas por derecho de adjudicación que deberán pagar los prestadores de servicios de radiodifusión al Estado serán las que aprueben mediante resolución del Arcotel. Eso también, como estudiantes vemos, son varias fórmulas que existen. Hay fórmulas para televisión abierta, hay fórmulas para televisión por cable, hay fórmulas para televisión satelital, que son los 3 medios de radiodifusión principales, ¿no? Régimen tarifario de los prestadores de servicios. ¿Qué dice el artículo 62? Servicios de telecomunicaciones. Es deber constitucional del Estado Central a través del Arcotel disponer que los precios y tarifas por la prestación de servicios sean equitativos en tal virtud, ejercicio de su potestad y control y regulación. Podrán en cualquier momento establecer techos tarifarios y modificar los existentes. Eso dice la ley, y eso les explico a mis estudiantes, eso no pasa en la realidad. ¿Quién fija realmente los precios de telecomunicaciones? Es la oferta y la demanda, ¿no? La oferta y la demanda es la que fija los precios en el mercado de telecomunicaciones en el país, ¿no? Por eso es que casi siempre están en el mismo rango lo que es internet, telefonía. Y el Estado lo que trata de promover es ingresar nuevos proveedores públicos que bajen y abaraten los costos, ¿no? Eso es lo que está buscando el Estado. Pero según la ley y la Constitución, el Arcotel puede fijar techos tarifarios. Pero ¿cómo lo fijan, no? A través de los pliegos tarifarios. ¿Qué quiere decir? Yo soy, no sé, yo soy Telconet o me invento, ¿no? Yo soy Movistar. Mando mi techo tarifario, mando todos mis techos tarifarios, cojo todos los que son de internet y digo, ya todos dicen que no van a pasar de $10, ¿no? Entonces voy a poner mi techo tarifario $15. Un ejemplo que se puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se basan? Se basan de acuerdo a los precios tarifarios que mandan los mismos proveedores. Realmente no es que el Estado fija y dice, tengo que cobrar $1 el mega. Les ponía un ejemplo que es clarísimo a mis estudiantes. Les decía, ¿por qué antes el minuto de celular valía $1 y ahora el minuto de celular vale 1 centavo? Ya entramos en una discusión de por qué antes valía $1 y por qué ahora vale 1 centavo. Y realmente llegamos a la definición que el que pone el precio es el mercado, la oferta y la demanda. En pocas es eso. Regulación tarifaria. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán fijar libremente sus tarifas siempre que no sobrepasen los techos tarifarios definidos por el Arcotel. Para modificar los techos tarifarios que se encuentren en vigencia, se considerarán si existen o pueden existir distorsiones en la competencia en el mercado determinado, ¿no? Si hay una distorsión y una competencia desleal, ¿no? Un ejemplo, si yo tengo gran competencia en el mercado y por una competencia desleal, estoy distorsionando los precios en el mercado y pongo un valor que no va de acuerdo a eso. Entonces el Arcotel puede actuar y le puede decir, ¿por qué tú estás haciendo eso? Porque es una competencia desleal, ¿no? Más con los proveedores pequeños. Deberían estar siempre, no haber muchos cambios o tener muchas variaciones en los techos tarifarios. Interconexión y acceso. La interconexión y el acceso deberán realizarse de conformidad con principios de igualdad, no discriminación, neutralidad, buena fe, transparencia, publicidad y sobre la base de los costos. ¿Qué es interconexión, no? Interconexión, aquí ya lo vamos a ver la definición, es la unión de dos o más redes, ¿no? Yo me interconecto con otro proveedor de telecomunicaciones, para lo cual no tiene que haber ni discriminación y no tiene que haber
En otras palabras, tiene que haber neutralidad de red o una red abierta. No tiene que haber protocolos propietarios. Un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un protocolo propietario, nunca me voy a poder interconectar con ese proveedor de telecomunicaciones. Entonces, yo necesito utilizar protocolos abiertos para poder interconectar. Y esta ley, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, garantiza este tema. Interconexión. A los efectos de esta ley se entiende por interconexión a la conexión o unión de dos o más redes públicas de telecomunicaciones a través de medios físicos o radioeléctricos mediante equipos o instalaciones que proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones para el intercambio, tránsito, terminación de tráfico entre dos prestadores de servicio de telecomunicaciones que permiten comunicaciones entre usuarios de distintos prestadores, ¿no? El ejemplo clarísimo, yo estoy en Cuenca solo funciona Etapa, ¿no? Ahí hay un monopolio, Etapa tiene el monopolio allá en Cuenca. Entonces, si no existe el tema de interconexión, los cuencanos no podrían comunicarse con el resto del país, ¿no es cierto? No podrían comunicarse con CNT, no podrían CNT tiene la mayor participación del mercado, en cambio ellos tienen el monopolio a nivel nacional de telefonía fija. Entonces, ¿qué sacaría? Etapa se comunicaría solo entre ellos, Cuenca se llamarían entre ellos y no tiene ninguna finalidad. Entonces, para esto sirve el tema de interconexión. Acceso. A los efectos de esta ley se entiende por acceso a la puesta a disposición de otro proveedor en condiciones definidas, no discriminatorias y transparentes de recursos de red o servicios con fines de prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo cuando se utilicen para servicios de radiodifusión sujetos a normativa que emita el Arcotel, ¿no? La misma que podrá incluir, entre otros, los siguientes aspectos: acceso a elementos, recursos de redes, así como otros recursos y sistemas necesarios, las interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías que sean indispensables para la interoperabilidad y servicios de las redes, ¿no? Yo necesito tener acceso. Si yo soy, un ejemplo claro, y quiero conectarme con CNT, CNT tiene que darme la apertura a su nodo, donde me va a tener que dar una ubicación de rack, tiene que darme una toma eléctrica regulada, tiene que darme la protección, la seguridad, tiene que darme la ubicación, el tema de ductos, tiene que darme todas las facilidades para yo poder interconectarme, ¿no? Principalmente los proveedores de telecomunicaciones siempre llevan un equipo, un switch capa 3 o un router y colocan para enrutar sus comunicaciones o un tema de intercomunicaciones. Hay otros que utilizan tecnología no IP y utilizan E1s. Entonces, ¿qué van a utilizar? Equipos TDMs, donde van a interconectarse. Pero igual, en fin, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que poner un equipo en el nodo donde yo me voy a interconectar para poder hacer eso, ¿no? En cambio, el otro proveedor, ¿qué me va a decir? Tú te vas a interconectar a este puerto, vas a estar en este rack, vas a tener esta toma. Hay algunos data centers que son muy estrictos, uno Telconet y CNT, los que conozco. CNT por poco piden el número de potencia, la corriente, etcétera. Como les digo a mis estudiantes, por poco piden al chino que fabricó ese equipo que vaya y instale. Entonces depende mucho el tema de cada proveedor, sus políticas. Pero no hay cómo negarse al acceso. Esto es una obligatoriedad. Y eso lo vamos a ver en la siguiente, en el siguiente artículo, la obligatoriedad. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones que operen o controlen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse con otras redes de telecomunicaciones y permitir el acceso a otros prestadores de servicios de telecomunicaciones. Les pongo un ejemplo y a mis estudiantes también les pongo. Yo quiero, bueno, que es un ejemplo loco. Yo estoy en Quito y quiero ponerme una empresa que dar telefonía fija. Ya hago todo, pongo mi red, tengo todos mis títulos de habilitantes, tengo todo en regla. Entonces yo tengo que interconectarme con el resto de proveedores, porque en fin no saco nada poniéndome una red de telefonía, sea fija o móvil, si no me interconecto, ¿no? Porque mis usuarios no van a poder llamar a nadie, solo van a poder llamarse entre ellos. Entonces existe la obligatoriedad de interconectarse entre sí. El Estado obliga la obligatoriedad a la interconexión, con neutralidad de red, neutralidad abierta, que no exista protocolos cerrados, etc. Entonces, no debe haber ese tema.
¿Qué más dice? A tal efecto deberán poseer diseños de arquitectura de red abierta, lo que les mencionaba, que permitan la interconexión y la interoperabilidad de sus redes y el acceso a las mismas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No dije ninguna. Como pueden ver, a los estudiantes que ya cogieron marco regulatorio de mí, como pueden ver, esta ley orgánica de telecomunicaciones se basa en todas las normativas, ¿no? Vimos la normativa de interconexión, donde ya se basa de aquí. Es casi lo mismo, pero ya específico, ¿no? Hablamos también el tema de los títulos habilitantes. Sale de aquí y luego está el reglamento de títulos habilitantes, donde ya está todo especificado. El acuerdo de compartición. También vimos la normativa del acuerdo de compartición. Se basa de la ley orgánica de telecomunicaciones. Vimos, ¿qué más vimos? El tema del Plan Nacional de Frecuencias, tema del Plan Técnico Fundamental de Numeración. Todo se basa en la ley orgánica de telecomunicaciones. Todo esto, esta ley es la principal, la mínima que un ingeniero debe conocer. Porque de aquí basan todos los reglamentos secundarios. Todo sale de esta ley. Entonces, esta es la principal que deben conocer. Vamos a ver otra, que es el secreto de las telecomunicaciones y protección de datos personales. El artículo 76, ¿qué nos dice, no? Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad. Las y los prestadores de servicios, ya sean que usen redes propias o la de un tercero, deberán adoptar las medidas técnicas y gestión adecuadas para preservar la seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de las comunicaciones y de la información transmitida a sus redes. Esto es muy importante y es un tema que se está hablando mucho a nivel mundial, ¿no? El tema de la ciberseguridad. Hay maestrías ya en ciberseguridad que están sacando a nivel mundial, ¿no? O sea, hay al que le interese, ¿no? Hay maestrías de ciberseguridad online que sacó la CITEL. Si entran a la CITEL, hay maestrías de ciberseguridad online. Pueden sacar una maestría online en ciberseguridad. No sé cuánto costarán. Entonces, es un tema, la UIT, los estudiantes que cogieron conmigo, vieron que la ciberseguridad es un tema muy importante que está habiendo hoy en día. Los ataques de ciberseguridad van evolucionando, ¿no? Mientras va aumentando la seguridad, va aumentando el tema de los hackers y la vulnerabilidad. Últimos casos, ¿no? Recién se cayó lo que es WhatsApp. Vean con todas las seguridades que tiene WhatsApp, igual hay el tema de la filtración de información. No la filtración, sino ese fue en cambio, porque hay varios ataques, ese fue en cambio dejar sin servicio, ¿no? Hay otros ataques donde se presenta la filtración de información, lo que pasó el anterior año con la información de los ecuatorianos, el tema de la filtración a las empresas con el ransom que les pedían que paguen para que recuperen sus bases de datos. Entonces, siguen evolucionando el tema de la ciberseguridad, ¿no? Siguen evolucionando. Aquí es muy pobre la ciberseguridad en nuestro país realmente, tanto en marco regulatorio como tecnológicamente. He visto redes muy sensibles que se pueden hackear al paso, hasta de proveedores muy grandes, de transnacionales que me sorprenden, ¿no? Hay transnacionales que tienen aún su router con Telnet y claves Cisco a Cisco. Es una locura, ¿no? Y empresas transnacionales de aquí en el Ecuador. Entonces, el tema de ciberseguridad es muy importante en lo que se está estudiando en la actualidad, ¿no? Las nuevas tecnologías, los nuevos ataques que se están dando, las nuevas defensas que se están dando a eso, ¿no? Hay un módulo para lo que estudian Cisco, CCNA, que les gusta las redes. El CCNA, ya la versión 7.0, ya se preocupa más de la ciberseguridad, ¿no?
y ya no habla más, ya no se enfoca mucho en tema de enrutamientos, aunque siguen viendo, ¿no? Pero ya le da mucha más importancia que no era vista antes, ¿no? El tema de ciberseguridad, en la versión última, ya pone temas de protecciones a sus equipos sobre ataques de negación de servicios, ataque de phishing, ataque de sujeto intermedio, ataque de inundación ARP, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema muy importante y muy novedoso y a mis estudiantes siempre les digo, el tema de ciberseguridad es algo que está en boga actualmente, ¿no? Entonces, la ley también lo dice, ¿no? Preservar los temas de ciberseguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de las comunicaciones. Intercepciones. Únicamente se podrá realizar intercepciones cuando exista una orden expresa de un juez competente en el marco de una investigación de un delito o por razones de seguridad pública del Estado, ¿no? Solo es la única forma de interceptar las telecomunicaciones con una orden judicial. Yo les ponía un ejemplo, ¿no? Ustedes por estar sapeándoles a las novias o los novios, eso está prohibido por la ley, ¿no? Dentro de la ley de comunicaciones está el secreto a la correspondencia digital. No está claro el tema del WhatsApp y el otro, ¿no? Pero el correo es inviolable, ¿no? Tanto el físico como el otro pueden ir hasta presos, ¿no? Puede ser causal de una razón para ir presos, una sanción penal. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Derecho a la intimidad. Para la plena vigencia de los derechos de la intimidad establecidos en el artículo 66, numeral 20 de la Constitución de la República, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán garantizar en el ejercicio de su actividad la protección a los datos de carácter personal, ¿no? Todos los proveedores de telecomunicaciones deben tener algún equipo que brinde seguridad, ¿no? Por eso les digo a los estudiantes que tienen ISPs, por lo menos tienen que tener un firewall que proteja su red, ¿no? Hay ISPs que ponen el router directamente al internet y conectan a todos sus usuarios. Eso es de ley que tarde o temprano les van a atacar y van a caer. Yo he visto ataques que les hacen a Movistar y hay la seguridad que tiene Movistar, que a veces ha habido afectación en sus servicios porque llegan a un nivel alto de los sistemas de seguridad de Movistar. Entonces, hay hackers que son especialistas en hacer eso. Entonces, todos tienen que tener un sistema de seguridad. Si es un acceso a Internet, básicamente utilizan un firewall, ¿no? Si es una telefonía, básicamente van a tener un IPS conjuntamente con un firewall. Entonces, hay varios métodos de protección, ¿no? Usos comerciales de datos personales. Las y los prestadores de servicios no podrán usar datos personales, información del uso comercial del servicio, información de tráfico o del patrón de consumo a sus abonados, clientes, usuarios para la promoción comercial de servicios o productos, a menos que el abonado usuario al que se refieran los abonados de tal información haya dado su consentimiento previo y expreso, ¿no? Entonces, como yo les digo, hay estudiantes que se quejan, ¿cómo me llaman a cada rato y no entienden, cómo. Aquí está el artículo donde nos dicen que nosotros, yo sé que nosotros nunca firmamos los contratos sin leer. Y en ese contrato que firmamos sin leer, por cuando compré un celular, alquilé un plan o compré un internet, ahí siempre dice que me van a llamar a fastidiar para darme nuevas promociones o a venderme más productos. Entonces, yo ya di el consentimiento a que me dan. Pero, ¿qué dice este artículo? Los usuarios abonados dispondrán de la posibilidad clara y fácil de retirar su consentimiento para el uso de sus datos. Entonces, yo puedo llamar a decir, aclaro, por favor, quiero que me quiten de su base de datos, ya no quiero recibir ninguna llamada. Claro que corre el riesgo de quitar alguna promoción, ¿no? Porque siempre las telecomunicaciones van bajando. A veces, como va avanzando la tecnología, me ofrecen más megas por menos precio. Puedo perder esa opción. Pero si ya me fastidia mucho que me llamen, puedo llamar y decir que me quiten de esa base de datos. Equipos de telecomunicaciones, ya vimos el tema de seguridad. Vamos a ver homologación y certificación. Como pueden ver,
Con los estudiantes de marco regulatorio también vemos el reglamento, homologación de equipos. Todo parten de las telecomunicaciones. El único que no he visto que existe un reglamento es de ciberseguridad. No he visto un reglamento. Y sé que están estudiando en Intel y están viendo un tema de ciberseguridad. Pero, como pueden ver, todo parte de la ley de telecomunicaciones. Por eso es tan importante esta ley. Obligatoriedad. Los equipos terminales de telecomunicaciones que utilicen espectro radioeléctrico y se conecten a redes públicas de telecomunicaciones deberán contar con la homologación y certificación realizadas de conformidad con las normativas aplicables a fin de prevenir daños a las redes, evitar la afectación de los servicios de telecomunicaciones, evitar la generación de interferencias perjudiciales y garantizar los derechos de los usuarios y prestadores, ¿no? Entonces, cualquier equipo de telecomunicaciones que quiera entrar a operar en el país necesita un certificado de homologación. ¿Quién da este certificado? El Arcotel. ¿Este certificado es un título habilitante? No, no me es un título habilitante. Solo me están certificando de que mi equipo es certificado y cumple las normativas técnicas para operar en el país. Si hay una falla técnica de fabricación o mal uso, no es responsabilidad del Arcotel, sino que pudo venir por una falla del fabricante. El Arcotel solo homologa el equipo. ¿Cuántas veces tengo que homologar un equipo? Una sola vez. Es por eso que si yo me traigo un equipo raro de la China que no está homologado aquí, le homologo, todos esos equipos de esa marca y modelo van a entrar a operar en el país. Solo hay que homologar una sola vez en el país. Sociedad de la Información y Conocimiento de Servicio Universal. Hay un plan de servicio universal emitido por el Mintel 2018-2021. ¿Qué más consiste? ¿Qué servicio universal y acceso universal? Acceso universal, despliegue de infraestructura. Servicio universal es el acceso a través de esa infraestructura a los beneficios de la TICS, como son teleeducación, telemedicina, gobierno en línea, e-commerce, etcétera, ¿no? Entonces hay un plan de servicio universal. En ese plan que emite el Ecuador, está contemplado que en el 2021, un ejemplo, ¿no? De 48% 4G pasar al 90% 4G, un ejemplo. Del 90% de redes de fibra óptica pasar al 95% de redes de fibra óptica en el país. Entonces, eso es del servicio universal. Desplegar infraestructura para tener mayor acceso a los beneficios de las TIC. ¿Cuál es el encargado de hacer eso? El Mintel, el Ministerio de Telecomunicaciones. Y vamos a ver algunos, no todos, de la promoción de la sociedad de la información y el conocimiento. Es otro concepto importante que se maneja a nivel mundial, que es la sociedad de la información y del conocimiento. Si yo tengo acceso a las TICs, yo tengo acceso a una sociedad de información, ¿no? No estoy cerrado en lo que yo puedo tener acceso. Un ejemplo, ¿no? Si yo estoy en el campo, soy una persona o vivo en la parte rural, tengo solo acceso a la información que está dentro de mi sociedad, que va a ser pequeña, ¿no? Si yo tengo el acceso a las TICs, se me abre un mundo entero de las TICs, ¿no? La sociedad de la información se amplía porque yo tengo acceso a toda la información a nivel mundial y globalizado que ya está en el Internet. Eso se refiere a sociedad de la información. ¿Qué dice? Promover el acceso universal, ya vimos acceso universal es despliegue de infraestructura, a los servicios de telecomunicaciones, en especial en zonas urbanos marginales o rurales. Es donde menos y donde estamos por debajo del promedio de Sudamérica en las zonas rurales. Ahí es por eso el problema ahorita que están en el Ministerio de Educación. Dicen, ¿qué hacemos ahora? Tenemos estudiantes en las zonas rurales de todo el país que no tienen internet. ¿Qué hacemos? Regresamos a clases, nos afectamos de la pandemia, nos arriesgamos. Los niños no estudian porque no tienen internet. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a planificar? Entonces es un gran reto por parte del Ministerio de Educación. ¿Qué va a hacer, no? Y del Mintel, porque el Mintel es el encargado de desplegar la infraestructura. Entonces, tarde o temprano el Mintel le va a decir usted qué hizo para desplegar infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Desplegar acceso de telecomunicaciones para que se beneficien. Entonces, es el problema que estamos viviendo actualmente con la educación.
dicen que van a regresar a una modalidad semipresencial en que días irán a la escuela, días se mandarán deberes. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos un país desarrollado en lo que es acceso en la Internet. Primero, acceso. Y segundo, a banda ancha, peor. Entonces, por eso somos, bien nos dicen, ¿no? Somos subdesarrollados, porque también en la tecnología somos subdesarrollados, ¿no? Y por eso tenemos estas afectaciones en la educación. ¿Qué va a pasar? Si regresan, se contagian, los niños no son, la mayoría son asintomáticos, no tienen gran riesgo de mortalidad, pero tarde o temprano los van a estar en contacto con personas mayores que pueden morir, ¿no? Entonces es un riesgo, ¿no? Entonces, para que más o menos vean la situación, ¿cómo beneficia a las TICs? ¿Cómo beneficiaría ahorita a las TICs? Lo cual no pasa, ¿no? ¿Qué más dice? Procurar el servicio universal. Ya hablamos de eso. Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías de la información y comunicación en todo el territorio nacional. Lo mismo, apoyar la educación de la población en materia de información, tecnologías de la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos. Lo que hace el Mintel es poner los infocentros, ¿no? Poner los infocentros en zonas rurales, donde la comunidad se reúne y se conecta al Internet. Yo me he ido por la costa en esas carreteras medias donde hay pueblos fantasmas. Ahí he visto infocentros. Siempre les he visto cerrados. No sé si funcionarán, me imagino que sí. Servicio universal. El servicio universal, ya les dije el concepto, constituye la obligación de extender un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del territorio nacional, con condiciones mínimas de accesibilidad, calidad y a precios equitativos, con independencia de las condiciones económicas, sociales o la ubicación geográfica, ¿no? Por eso les decía, ¿qué dice el servicio? Y que aquí está la ley, y esto dice la Constitución, ¿no? Esto dice la Constitución, y esto es muy importante. ¿Qué dice el del servicio universal? Constituye la obligación de extender un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del territorio nacional con condiciones mínimas de accesibilidad, ¿qué quiere decir? De difícil acceso, con calidad y precios equitativos, con independencia de condiciones económicas, sociales y la ubicación geográfica, cosa que no sucede en el país. Y esto es tomado de la Constitución de la República, ¿no? Cosa que no sucede y por eso estamos en estos líos con las escuelas, más con las personas vulnerables, ¿no? Rurales. Porque las personas que están en colegios privados o en las ciudades que tienen internet, ellos dudo que no regresen a las escuelas. Pero un niño que esté en una zona rural que a duras penas tendrá tele y no tendrá internet, ¿cómo estudia, no? Entonces esa es la gran preocupación. Plan de servicio universal. El plan de servicio universal que será elaborado y aprobado por el Mintel, ya está aprobado. Si ponen en Google, ahí está Plan de Servicio Universal 2018-2021, léanse, es interesante. Dice las metas hasta el 2021, para que cuando lleguen al 2021 vean si se cumple o no se cumple. Utilización. Vamos a ver el tema de utilización del espectro radioeléctrico, recursos escasos y ocupaciones de bienes. Existen 3 recursos escasos, por si acaso. Lo que es el espectro radioeléctrico, escasos y limitados. La numeración y las órbitas satelitales, ¿no? Son los 3 recursos limitados o escasos. En lo que refiere al espectro radioeléctrico, existe el espectro de uso libre, son aquellas bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas por el público en general, con sujeción a lo que establezca el ordenamiento jurídico y vigente sin necesidad de título habilitante. Un ejemplo, ¿no? Mi Wi-Fi, usted en 2.4. Yo no pedí título habilitante ni permiso para poner mi Wi-Fi o poner mi access point. Espectro para uso determinado en bandas libres son aquellas bandas de frecuencias denominadas libres que pueden ser utilizadas para servicios atribuidos por el Arcotel, ¿no? Si yo doy en bandas libres el acceso a Internet, son bandas libres. Yo puedo dar en 2.4 o en 5 GHz de acceso a Internet, ¿no? Esos son bandas libres, pero yo estoy teniendo un lucro por eso. Espectro para usos determinados, establecidos por el Arcotel. Espectro para usos experimentales, algún tema experimental como TVY Space,
espectros reservados, ¿no es cierto?, para la seguridad pública del Estado, ¿no? Tenemos espectro reservado para la policía y para el ejército. Recurso de numeración, otro recurso limitado. El recurso de numeración, administración y gestión del recurso. Como pueden ver, de aquí nace el Plan Técnico Nacional de Numeración. Del anterior nació el Plan Nacional de Frecuencias. Entonces, de aquí nace todos los planes, reglamentos, toda la normativa secundaria. Recursos de numeración, administración y gestión de recursos. La numeración constituye un recurso limitado, no es ilimitado. Yo sé que yo tengo los números son ilimitados, pero la numeración, que se refiere a un equipo terminal, es limitada, no ilimitada. Constituye una administración con control y asignación correspondiente al Estado. Las y las prestadores de servicios deberán cumplir con lo dispuesto en el Plan Fundamental de Numeración y las normas complementarias que se dicten para el efecto. Asignación. La asignación de recursos de numeración se realizarán en condiciones de igualdad, transparencia, trato no discriminatorio y en atención al interés público. La asignación no confiere derechos a las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones del Arcotel. Podrá realizar las modificaciones o reasignaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley, ¿no? Conservación del número. Las y las prestadores de servicios que usen número de identificación para sus abonados, tales como los servicios telefónicos, garantizarán que sus abonados puedan conservar los números que les hayan sido asignados con independencia del prestador que los provea el servicio, así como los planes de modalidad de contratación de dicho servicio, ¿no? Eso es tema de portabilidad. Si yo me quiero cambiar de Claro a móvil, puedo hacerlo. De móvil a CNT, puedo hacerlo en la telefonía móvil. También la ley permite la telefonía fija dentro de la misma zona geográfica, cosa que no he visto hasta en la actualidad. Régimen sancionatorio. Vamos a ver vamos a ver lo último, el tema de las sanciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para ver lo último, que es el tema de las sanciones. ¿Pregunta? Creo que la mayoría ya ha cogido conmigo la materia, entonces no creo que necesita preguntas. Si alguien no tiene alguna duda, me consulta. Listo. Vamos a ver ya el tema sancionatorio, que es lo último que trata la ley. El ámbito de las infracciones. El control y el régimen sancionador establecido en este título se aplicará a las personas naturales o jurídicas que cometan las infracciones tipificadas en la presente ley. La imposición de las sanciones establecidas en la presente ley no excluye o limita otras responsabilidades administrativas, civiles o penales previstas en el ordenamiento jurídico y títulos habilitantes. Si las infracciones establecidas en la presente ley constituyen también abuso del poder del mercado y otras prácticas restrictivas a las competencias, estas podrán también ser sancionadas de acuerdo a la ley orgánica de regulación y control del mercado. No obstante, no podrán imponerse dos sanciones por una misma conducta, ¿no? Tiene que ser o por esta ley o por la ley de mercado, ¿no? Si hay algún tema del mercado. Infracciones de primer orden. Aquí sí son un montón de infracciones. Infracciones de primer orden son infracciones de primer clase aplicables a personas naturales o jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes, las que no tienen títulos habilitantes, pero tienen relación con las telecomunicaciones. ¿Cuáles son? La comercialización o utilización de equipos terminales que no hayan sido homologados o no cumplan con las condiciones técnicas, si no se utiliza equipos no homologados. Suministrar al Mintel o al Arcotel información inexacta o incompleta sobre aspectos que estos hayan sido solicitados. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley y su reglamento, los planes, normas técnicas y resoluciones emitidas por el Mintel y el Arcotel. Estos son para las personas que no tienen títulos habilitantes. Son infracciones de primera clase aplicables a poseedores de títulos habilitantes, los que tienen ya título habilitante como tal. No informar al Arcotel, a los usuarios sobre modificaciones en las tarifas en los plazos establecidos en la ley, si hay un cambio en las tarifas.
La comercialización, instalación o activación de equipos, aparatos de terminales bloqueados que no pueden ser utilizados por los usuarios cuando deseen contratar el servicio con otro proveedor o no puedan ser activados o utilizados en las redes de estos. No hay cómo bloquearles, ¿no? Si yo me quiero cambiar de portabilidad, me bloquea el equipo, eso es una sanción de primer orden. La falta de notificación sobre la interrupción total o parcial del servicio por causas programadas o no programadas de conformidad al procedimiento emitido por el Arcotel. Esto es importante, ¿no? Todo mantenimiento tiene que ser notificado. No remitir al Arcotel el listado contentivo del inventario de infraestructura de telecomunicaciones instalada y autorizada en los plazos establecidos en la referida entidad. Vamos a ver si vemos algunas otras. La comercialización o permitir la utilización de equipos terminales que no hayan sido homologados o que no cumplan con las condiciones técnicas autorizadas. Suministrar al Mintel o al Arcotel información inexacta o incompleta sobre aspectos que hayan solicitado de conformidad con lo dispuesto en esta ley. No observar las políticas o normas establecidas en materia de mimetización, ordenamiento y soterramiento de las redes. Esto es importante, ¿no? Piensan los GAT que son los dueños del soterramiento. Mentira, en las redes de telecomunicaciones, según la Constitución, es el Mintel, pero los GAT creen que son dueños y ellos ponen impuestos y ellos ponen tasas. Eso es mentira, ¿no? El que pone las políticas es el Mintel en tema de soterramiento o redes aéreas. No notificar al Arcotel sobre los cambios realizados en los estatutos de la compañía, si hay un cambio en el estatuto o cambio accionario, eso también. De la realización de cambios o modificaciones técnicas de las estaciones para las prestaciones de servicios de radiodifusión, si yo cambié algún parámetro técnico. No atender en los plazos establecidos por el Arcotel los pedidos de ampliación de capacidad realizados por los prestadores interconectados a su red. Esto es importante, vean, es una sanción de primer orden. Si yo soy un proveedor y veo que ya mi red, pongámonos que tengo una troncal SIP. Una troncal SIP no se manejan por E1, sino se manejan por ancho de banda. No por ancho de banda, porque ancho de banda es frecuencia, sino por velocidad de transmisión. Velocidad de transmisión, yo tengo contratado, en un ejemplo, ¿no? Tengo contratado CNT con Claro 60 megas. Y yo veo que en mi gráfica, mediante la gráfica que yo monitoreo, veo que ya está saturado los 60 megas para telefonía. Y yo solicité una ampliación. Digo, a CNT, por favor, ampliemos nuestro enlace. De 60, pasémosle a 90. Entonces, si no cumplen con eso, es una sanción de primer orden, para que vean. Esto es bueno. Esto voy a anotar para el otro examen. Instalar o cambiar sin autorización previa los estudios principales o secundarios o transmisores de una estación para la prestación de servicios de radiodifusión de área autorizada. Infracciones de segundo orden. Para las personas que no tienen títulos habilitantes, obstaculizar el ejercicio de potestad de control, autoridad y vigilancia por parte del Arcotel, negar el acceso de su personal debidamente identificado a las instalaciones, equipos, documentación, o dicho organismo considera necesario, causas de interferencias perjudiciales, más aún si no tiene título habilitante, no puede causar interferencias. No suministrar información o documentos previstos en esta ley y sus reglamentos solicitados al Mintel. No acatar las resoluciones que se encuentren en firme en la vía administrativa emitida por el Arcotel en los procedimientos administrativos sancionadores. La reincidencia en la comisión de cualquier infracción de primer orden, ¿no? Si yo cometo una multa de primer orden, es de segundo orden, y así sucesivamente. Son infracciones de segunda clase para personas con títulos habilitantes. Interrumpir de forma total o parcial el servicio sin autorización, ¿no? Si se me cae el servicio sin autorización, son imputables al prestador de servicios conforme lo que pasó en NetLife. No sé si en estos días se enteraron, NetLife se cayó, creo que se cayó toda su red. NetLife salió hasta en las noticias que se cayó NetLife. Que se cayó, creo que se cayeron sus DNS. Entonces, eso es una interrupción total. ¿Qué es eso? Una infracción de segundo orden. ¿Qué es eso? Plata para la empresa, ¿no? A la plata le dice, salado, se te cayó la red. Sin autorización y no avisaste, tienes que pagar esto. Plata para el Estado. Obstaculizar el ejercicio de la potestad del control, auditoría y vigilancia por parte del Arcotel o negar el acceso de su personal debidamente identificado, causar interferencias perjudiciales, cobrar tarifas superiores a las pactadas a los usuarios. Aquí pueden ver, hay un montón de infracciones. Pueden seguir leyendo. Esta presentación le voy a subir a
hay una materia de marco regulatorio que han creado y voy a subir para los estudiantes que no son mis alumnos. Entonces ahí voy a subir esta presentación. Pueden seguir leyendo, son algunas. Como pueden ver, son 28, no voy a leer las 28. Infracción de cuarta clase. Infracción de cuarta clase. Constituye infracciones de este tipo las siguientes conductas aplicables a poseedores de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente SCI. Ceder, enajenar, grabar o transferir de cualquier forma el título habilitante, lo que les comentaba de la radio. Yo no puedo vender. Eso ya es una sanción de cuarta clase y eso quiere decir que la frecuencia se revierte al Estado. La realización de operaciones que de cualquier forma impliquen cambio de control sobre el titular de un título habilitante sin haber solicitado ni obtenido previamente la autorización del Arcotel, único ente autorizado para el efecto en caso que proceda. Entonces, también, ¿no? No pueden cambiar, un ejemplo, ¿no? Cambiar el tema accionario. Ya vendí las acciones. Sigue llamándose, ejemplo, ¿no? Sigue llamándose, no sé, un ejemplo. Sigue llamándose Ecuavisa, pero es otro dueño a nivel de eso. Entonces, tiene que tener autorización previa. Cuando el prestador de servicios de telecomunicaciones no implementa en el plazo establecido por el Arcotel las recomendaciones expresadas, emitidas o dispuestas para evitar o minimizar el uso de sus redes y servicios de telecomunicaciones como medio para comisión de delitos. Un ejemplo, ¿no? Si yo por mi red está cometiendo un delito y el Arcotel ha detectado y le dice, por favor, su red tiene abierto estos puertos, su red tiene abiertos estos puertos, su red tiene abiertos estos puertos, o tiene esta vulnerabilidad. Y el Arcotel no hace caso, es una infracción de cuarta clase. La mora en los pagos, obviamente, si no pago al Arcotel los derechos o el uso de tarifas que yo tengo que pagar, van a revertir al Estado, pues, como cualquier servicio. La prestación de servicios en contra de la seguridad nacional. Esto no sé si se acuerdan, en el tema de Lucio Gutiérrez, la radio Luna fue clausurada por Lucio Gutiérrez porque atentaba a la seguridad nacional, supuestamente, ¿no? La reincidencia en la comisión de cualquier infracción de tercera clase dentro de un periodo de 6 meses. La reincidencia, ¿no? De una tercera se convierte en una de cuarta clase por suspender emisiones de una estación de servicios de radiodifusión por más de 90 días consecutivos sin autorización de la agencia del Arcotel. ¿Y cuánto hay que pagar por cada clase, no? Por la clase 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto hay que pagar? Por la clase 1, del 0,001% al 0,03% del monto de referencia. Vamos a ver qué es el monto de referencia. De la segunda clase, del 0,0031 al 0,7% del monto de referencia. Del 0,071% al 0,1% del monto de referencia. Y la cuarta clase es la reversión del Estado al estado de la frecuencia o del título habilitante. Y si es una reincidencia de tercera clase, será del 1%. El monto de referencia para la aplicación de multas establecidas, el monto de referencia se obtendrá en base a los ingresos totales correspondientes a la última declaración del impuesto del infractor, ¿no es cierto? Imagínense, ¿no? Si claro se le cayera a la red, que fuera una de segunda o de segunda clase, que fuera entre el 0,031 al 0,7%. Imagínense en cuánta plata es de todo lo que factura Claro, ¿no? Es millones y millones de dólares que ingresaría al Estado. Es por eso que cuánto se cuidan las empresas, ¿no? Es en lo que más se cuida en la disponibilidad, ¿no? En lo que se cae en la red, porque ustedes le ven que es 0,07, 0,03, pero imagínense para empresas grandes 0,07% de los millones que ganan las empresas, ¿no? Peor el 1%. Es millones de dinero. Listo. Hasta aquí sería el taller. Esto abarca la mayor parte de lo que es marco regulatorio. Es la principal ley. Como se pueden ver, de aquí sale todas las leyes secundarias. No sé si tienen alguna pregunta, ¿alguien? ¿Alguien alguna consulta? ¿De esta exposición salen las preguntas para el examen que nos toman? ¿Perdón? De esta exposición salen las preguntas para el examen que nos Solo toman. de esta. Solo de esta. Solo de esta Ok, exposición. Inge, gracias. Inge, ¿y este video solito va a subirle en la plataforma? Sí, este video le subo ahí hay una nueva materia que han creado de marco regulatorio, ahí le subo la presentación
y la clase. Gracias, Inge. Ingeniero, una pregunta. De la materia de antenas que usted nos dio, ¿usted va a subir las preguntas o las preguntas que ya estaban establecidas por el otro? Yo no di antenas. El otro taller creo que era De radiofrecuencia. ese, perdón. Ah, de radiofrecuencia, no me han dicho, ¿no? Si me dicen que modifique, modifico. Si me dicen, siguen las mismas. Igual yo revisé y di para que puedan contestar esas preguntas. Pero si a mí me dicen, yo cambio. Y va de acuerdo a mi presentación. ¿Alguna otra pregunta? Más que seguro que dicen que cambien, porque ¿cómo es el proceso? Hacen el banco de preguntas y mandan a todos los ingenieros a validar si hay que cambiar algo. Y cada ingeniero modifica sus preguntas de acuerdo a su materia, ¿no? Entonces, me imagino que han de mandar de nuevo. Y como no, ahorita yo soy profesor de esa materia, me imagino que han de mandar a mí y me ha de tocar modificar de acuerdo a lo que yo di. Así siempre hacen, ¿no? O así hicieron la anterior vez, me imagino que hacen igual. Pero con todo no se confía. Listo. ¿Ninguna otra pregunta? Ya, si no hay ninguna pregunta, hasta aquí sería la clase de hoy día. Que tengan un buen día todos. Cuestionario, Inge. Cuestionario, querrán. Claro, Inge, para estudiar. Mejor las preguntas. Oye, Les voy a poner el cuestionario en esa misma. Les pongo un cuestionario sobre la ley orgánica. Aunque a mis estudiantes ya deben saber. Ya nos acordamos, lo dije. Dije, pero no es lo mismo una materia que dar, como 12 materias que toca. Ahí les pongo un cuestionario, de ahí saldrían las preguntas. ¿Ya? Creo que les voy a activar unas 15 o 10 preguntas. A que estudien. De ahí saldría. Acá, Inge, gracias. Listo. Gracias, Inge. Listo. Una buena tarde a todos. Gracias. Buena tarde, Inge, gracias con todos.